Hola. Una gran forma de mejorar las habilidades pictóricas, soltar la mano y descubrir cuál puede ser nuestro estilo, es hacer pequeños sketches rápidos cambiando de técnica. Es un ejercicio en el que te recomiendo que no te obsesiones con la perfección y la fiel reproducción del modelo de referencia, sino que se trata de que vayas cogiendo soltura con las diferentes técnicas a base de repetir este tipo de ejercicio a modo de rutina. En este vídeo haremos 4 técnicas de sketching diferentes, fáciles y perfectas para que practiques en casa siempre que tengas un momento. Y así acostumbrarte a este hábito que tanto te ayudará a perfeccionar tu técnica. Muy importante tener en cuenta, usaremos siempre una misma imagen de referencia y haremos las 4 variaciones en una misma hoja, pero con enfoques completamente distintos. Así que coged vuestro cuaderno y empezamos. Bueno, pues en primer lugar lo que he hecho es dividir la página en 4 cuadrados y en cada cuadrado haremos la misma imagen con 4 diferentes técnicas. En este caso vamos a empezar con la técnica del acuarela. Lo primero que voy a hacer es el dibujo con un calibrado de tinta y a continuación pintaré con acuarelas. Así que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con las acuarelas. Esta técnica es ideal para soltar la mano y jugar con la fluidez y la transparencia del agua. Trabajo primero con un dibujo muy suelto, a lápiz o en tinta, como prefiráis. Yo usaré en mi caso la tinta. Y ahora aplico el color a base de capas claras y voy oscureciendo poco a poco. La clave aquí es dejar que el agua trabaje por ti. No hay que ser demasiado preciso, sino buscar expresividad. Ahora, en este segundo cuadro, vamos a pasar a otra técnica, en este caso el acrílico, con colores planos. Esta técnica, contrariamente a la anterior, es más gráfica y más controlada. Para este ejercicio voy a usar pinceles de punta plana y colores bastante planos que me ayudarán a crear bloques más definidos. En este caso no me preocupo tanto por los detalles, sino por las formas y la composición.
En tercer lugar, seguimos con los lápices acuarelables. Una técnica muy versátil y muy sorprendente. Primero dibujo como si fuera con lápices de color normales, aplicando pigmento en determinadas áreas de la composición, pigmentos que luego extenderé con el agua. Ahora voy a activar el pigmento con un pincel húmedo para lograr efectos acuarelados. Puedo incluso decidir qué áreas quiero mantener secas y cuáles suavizar. Y por último, vamos a hacer un pequeño sketch usando solo la pluma estilográfica. Primero hago el dibujo con una línea suelta sin apenas levantar la pluma del papel. Una vez hecho el dibujo, empiezo a trabajar las sombras con diferentes tramas para dar volumen. Pueden ser líneas cruzadas, puntos, líneas paralelas, etc. Esta técnica me va muy bien para practicar, por ejemplo, el dibujo de líneas paralelas y su efecto visual es muy interesante.
Lo que sí que es importante y me gustaría que tengáis en cuenta es que en este ejercicio lo interesante es que cada uno de los sketches los hagáis en apenas unos minutos. Que no os obsesionéis con los detalles ni la perfección. Lo que interesa es ir soltando la mano y cogiendo confianza tanto con el dibujo como con las pinturas y los colores. Bueno, pues estas son mis 4 versiones de una misma imagen, cada una hecha con una técnica diferente. Os aseguro que esta es una excelente forma de practicar, comparar estilos y descubrir con qué materiales nos sentimos más a gusto. Podéis utilizar cualquier imagen que tengáis por casa o algo que tengáis a la vista y utilizar las técnicas que queráis. Incluso os diría que combinarlas si os apetece. Se trata de experimentar y hacer de este ejercicio un hábito. Si puede ser diario, mucho mejor. Eso sí, empezando con imágenes sencillas y progresando hacia imágenes más complejas en días sucesivos. Estoy convencido que en muy poco tiempo con esta rutina encontraréis vuestro estilo y la técnica con la que os sentís más cómodos. Y por favor, no dejes de comentarme tus experiencias en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.